Con esta nueva serie de sermones que se titula Jesús ama a la iglesia. Y estamos viendo la primera instalación en esta serie que le he titulado Jesús ama a una iglesia genuina. Y hermanos, el punto de esta serie va a ser ver lo que significa ser miembro de una iglesia local. Sabemos lo que significa ser miembros de la iglesia universal, global, pero hay características específicas cuando se relatan a la iglesia local. Una iglesia en una ciudad, en un pueblo, una iglesia, por decirlo así, pequeña, donde nos conocemos, nos servimos. Y hay beneficios a ser parte de una iglesia local. Y hay peligro cuando una persona dice, no quiero pertenecer a ninguna iglesia. Permítame leerle unas estadísticas para iniciar esta nueva serie que nos va a llevar de aquí hasta el final de noviembre. El 63% de los americanos afirman ser cristianos genuinos. Pregunta, ¿nuestro país se ve como si fuera mayoría cristiana? Absolutamente no. Las estadísticas, de hecho, dicen lo contrario. Dicen que solamente el 20% de los americanos asisten a la iglesia cada domingo. Solamente el 20, 1 de 5, 2 de 10. El 40% de americanos asisten solamente una vez al mes a la iglesia. Y el 57, casi 60% de americanos nunca van a un servicio de iglesia. Estas son las estadísticas del año pasado. La asistencia y la membresía de las iglesias está cayendo. Pero nosotros entendemos que Jesús ama la iglesia. Jesús ama a la iglesia y si nosotros amamos a Jesús, debemos amar lo que ama el Señor Jesús. Así que en este día que celebramos varias cosas, el inicio del mes de la Reforma Protestante, celebramos también la Cena del Señor y como iglesia celebramos nuestro primer servicio oficialmente ante las leyes del estado de Texas. Quiero que veamos que Jesús ama a la iglesia genuina. Y la idea principal, le voy a invitar a que tome apuntes. Vamos a ver muchas cosas el día de hoy acerca de qué es un cristiano, cómo sabemos si somos de la fe, todo esto. Tome sus apuntes, sus notas. La idea principal es esta. Un cristiano está genuinamente convertido y es parte de la iglesia universal y la iglesia local. Me repito, un cristiano está genuinamente convertido y es parte de la iglesia universal y local. Así que ahora sí, vayamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, en Efesios 2, 4 al 6. Y la primera pregunta que queremos contestar en este día es, ¿qué es un cristiano nacido de nuevo? ¿Qué es un cristiano nacido de nuevo? Debemos saber esto, porque nosotros decimos pertenecerle a Cristo, pertenecerle al Señor Jesús. Necesitamos entender qué significa pertenecerle a Jesús, qué es nacer de nuevo. Y creo que Efesios 2, 4 al 6 nos da una buena explicación. El apóstol Pablo escribe, y mire lo que dice, lo vamos a tener aquí en la pantalla, lea conmigo a voz alta, dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y todos deberíamos decir, amén. Hemos sido nacidos de nuevo. ¿Y qué es un cristiano nacido de nuevo? Es alguien que estuvo espiritualmente muerto y que ahora vive. En otras palabras, alguien que ha sido transformado, resucitado. Estar muerto en sus delitos significa esto, que ante Dios, el justo juez, nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestros crímenes en contra del Dios Santo, nos condenaban al infierno. Pero dice ahí, Dios, que es rico en misericordia, nos salvó. Nos dio vida nueva. Un cristiano nacido de nuevo es alguien que estuvo muerto, mas hoy vive. Es alguien, número 2, que es salvo. Y esto es un don de gracia. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios, del infierno, de nuestros pecados. Salvo. Cuando pensamos de salvación, no es salvación de una vida difícil en la tierra, sino salvación de la ira de Dios. Y aquí viene esta doctrina de la elección, de que Dios a ti te ha elegido. Tú no elegiste a Dios, Dios a ti te escogió.
la elección. Un cristiano, alguien nacido de nuevo, es alguien que ahorita mismo tiene vida eterna. No es cuando muera voy a vivir para siempre. Desde ahora, Cristo nos ha dado vida eterna, vida en abundancia. Y solamente lo que nos separa de esa eternidad es este cuerpo, la muerte en esta vida. Y estaremos con el Señor para siempre, vida eterna. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y un cristiano nacido de nuevo es alguien que reinará por siempre con Jesucristo. Alguien que juzgará aún a los ángeles, dice la Biblia, junto con Cristo. Eso es una persona nacida de nueva. Alguien que Dios sopló su aliento de vida, por decirlo así, por medio de su Santo Espíritu y le dio vida nueva. Y usted y yo somos testigos de eso. Antes de conocer a Cristo, nuestra existencia solamente era eso, existencia, no era vida. Era solamente existir, hasta que Dios nos dio propósito, nos dio relación con Él, una nueva identidad y un futuro en qué esperar. Pero la pregunta tal vez sea, pastor, ¿cómo podemos saber genuinamente si hemos nacido de nuevo? Porque dice aquí que el 60% de los americanos dicen ser nacidos de nuevo, pero no lo vemos. Bueno, muchos de ustedes no estaban aquí cuando iniciamos Logos, pero una de las primeras cartas que prediqué fue la primera epístola de Juan, la primera carta de Juan. Y esta serie de sermones la titulé Cristianismo Real, Real Christianity. Y ahí nos da la Biblia 12 pruebas para examinarte si estás realmente en la fe. Vamos a ver esas pruebas en un segundo. Pero mire lo que dice 2 Corintios 13:5. Anote, pero vamos a leer aquí en la pantalla. Dice así: pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? La Biblia continuamente nos anima, nos exhorta. Examínate. Pon a prueba tu fe. No confíes en que hace 20 años en una conferencia de jóvenes te sentiste bien y levantaste la mano para decir, yo quiero a Jesús como mi amigo. Dice, examínate para ver si estás en la fe. Y aquí están las pruebas de la conversión genuina. Y esto es de acuerdo a 1 de Juan. Número 1. Examínate, hermano, amigo. ¿Confiesas que Jesús es Dios? Dice Juan, hemos llegado a conocer a Dios. ¿Confiesas tú que Jesús es Dios? No que solamente es un profeta, ni un maestro, ni un buen ejemplo. ¿Confiesas tú que Jesús es Dios hecho hombre? Dios que vino en la carne, Dios que vivió entre nosotros, Dios que murió, resucitó y hoy está en el cielo de nuevo. Número 2, la segunda prueba. ¿Tú caminas en luz? ¿Andas en luz? En otras palabras, desde que confesaste a Jesús como mi Señor y Salvador, ¿andas en verdad o tienes una doble vida? ¿Hay cosas que escondes? Jesús dijo, no hay nada escondido que no saldrá a la luz. Juan nos dice en 1 de Juan que si andamos en luz tenemos relación con Él, tenemos fraternidad con Dios, tenemos relación con Dios. ¿Caminas en luz o tienes una vida secreta? Número 3, ¿cumples los mandamientos de Jesús? Los mandamientos de Jesús. Conocemos los 10 mandamientos. Conocemos el más grande mandamiento, ama a Dios sobre todo y ama a los demás como a ti mismo. Pero Jesús dio más mandamientos. Obedezcan ¿en qué? En lo que tiene que ver con el divorcio, en lo que tiene que ver con orar, en lo que tiene que ver con dar a Dios lo que a Él le corresponde y darle a César lo que a Él le corresponde. Enseñó muchas cosas Jesús y la pregunta es, ¿cumples tú los mandamientos de Jesús? Jesús dijo, el que cumple mis mandamientos, ese es el que me ama. Número 4, ¿derroto yo al mundo y sus tentaciones y el pecado? ¿Tengo victoria sobre tentaciones? Si tu vida demuestra que jamás tienes victoria sobre el pecado, examínate.
Ahora, el cristiano va a batallar con tentación. Y puede que tu pasado te venga siguiendo ahora en tu nueva vida para tentarte una vez más. Y puede que caigas, pero no es un estilo de vida. Debe haber un patrón de que, mira, hay victoria. Vamos poco a poco teniendo victoria. ¿Has derrotado a las tentaciones de este mundo? 5. Creo en la verdad que Dios me ha revelado en su palabra. Hay porciones de la Biblia, aún dice Pedro esto acerca de Pablo, hay porciones de la Biblia que son difíciles de comprender. Pero, aunque sea difícil, lo creemos, porque es por fe. ¿No se le hace difícil creer que un pez se haya tragado a un hombre? Dice, no, pero lo creo. ¿No se le hace difícil creer que en 6 días Dios creó al mundo y descansó en el séptimo? Pero Dios lo hizo. De que Dios, dice la Biblia, tiene a la tierra colgada sobre nada. No lo vemos, pero lo creemos. ¿Has creído la verdad que Dios ha revelado acerca de su Hijo Jesús, de que Él es el único camino, la verdad y la vida, y no hay nadie más que te pueda salvar más que Él? 6. ¿Me limpio continuamente del pecado? Primera de Juan dice que los hijos de Dios se purifican todos los días. Y es una ilustración para demostrar que ya somos hijos, nos manchamos, pero tenemos que limpiar esas manchas por la sangre de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Abandonando el pecado en mi vida. Abandonando el pecado en mi vida. Me limpio continuamente del pecado o permito que estas manchas sigan. ¿Y cómo me limpio, pastor? Arrepintiéndote, yendo a Dios para que te perdone. 7. ¿Amo a otros cristianos? ¿Amo a otros cristianos? Y esto se ve muy fácil. Se acaba el servicio, nos vamos. A veces hay cosas que hacer. Tenemos que trabajar, ir a comer, levantar a los niños o a los abuelos que están en el puente. Se entiende. Pero esto de, no tengo tiempo de hablar con nadie, tengo que irme. ¿Amo a los cristianos? Cuando veo que hay necesidad, le ayudo. Nos da un ejemplo Santiago. Dice, si alguien tiene hambre y le dice, sí hermano, Dios te bendiga, ojalá encuentres comida. Eso no es amar a un cristiano. Amarlo es decirle, déjame te traigo comida o ropa o lo que necesites. ¿Amo a otros cristianos? 8. He aprendido a probar los espíritus y crecer en el Espíritu Santo. En otras palabras, tengo discernimiento. Sé dividir entre falsos maestros, falsos profetas y la verdad. Y estoy creciendo en el Espíritu. En otras palabras, mi vida da frutos ¿de qué? De amor, paz, benignidad, control, dominio propio. ¿Está dando frutos mi vida? 9. ¿Amo a Dios sobre todas las cosas? Si es entre Dios y esto, ¿le doy a Dios su lugar? Si es entre Dios y esto, ¿le doy el lugar a esto sobre Dios? Jesús dijo, ninguno que ame a padre, a madre, a hijos, a esposo o a esposa, más que a mí, es digno de mí. ¿Amo a Dios sobre todas las cosas? 10. ¿Tengo la seguridad de vida eterna por fe en Jesús? Alguien que es salvo dice, yo tengo la seguridad, no por mí, sino que yo sé que Cristo no me soltará. Pero alguien que tal vez no tiene salvación dice, es que hoy me porté mal, es que mañana me portaré mal, ya la perdí, la voy a perder, tengo miedo, no tengo paz. ¿Tengo la seguridad de la vida eterna? 11. ¿Tengo una vida de oración genuina? Jesús, y algún día vamos a ver una serie solamente en lo que Jesús le dijo a los fariseos. En sí, eso es una serie de sermones. En una de estas palabras fuertes, les decía, a ustedes les gusta orar en público. Les gusta orar en las esquinas para que todos los vean. Les decía, pero ustedes son como tumbas blanqueadas, llenos de muertos, de cuerpos muertos, de huesos muertos. ¿Tienen una vida de oración genuina? Donde en privado busco al Señor,
En privado le doy gracias al Señor. No solamente mando de emoji hands, I'm praying for you, pero oro por las personas. Y 12, conozco a Dios y su voluntad. Dice, pastor, es que yo quiero conocer la voluntad de Dios. Lee la Biblia. No, es que quiero escuchar que Él me diga su voluntad. Escucha la Biblia. Conozco a Dios. Y no a un Dios de mi imaginación. Es que mi Dios no mandaré a nadie al infierno. Es que mi Dios no me castiga. Es que mi Dios no me disciplina. Eso es un Dios falso. Conoces al Dios verdadero y conoces su voluntad. En su libro que se llama Mero Cristianismo, C.S. Lewis dijo esto. Y es una forma de ilustrar lo que es una persona convertida, una persona nacida de nuevo. Solamente escuche. Dice así: imagínate a ti mismo como una casa. Dios viene a reconstruir esa casa. Y al principio, tal vez puedas entender lo que está haciendo. Él está arreglando los agujeros, está deteniendo las goteras en el techo y lo demás. Sabías que era necesario hacer ese trabajo y por eso no te sorprendes que lo haga. Pero entonces Dios comienza a golpear la casa de una manera que duele y no parece tener ningún sentido. ¿Qué diablos está haciendo?, dice C.S. Lewis. La explicación es que Él está construyendo una casa bastante diferente de la que usted pensaba. Pensaba que lo estaban convirtiendo en una pequeña casita decente, pero Dios está construyendo un palacio. Él mismo tiene la intención de vivir en ese palacio. Dice C.S. Lewis, Dios te va a cambiar todo. Te va a doler, puede que no te guste, pero ¿por qué lo está haciendo? Porque Él es digno de un templo. Tú eres el templo del Espíritu. Eso es una persona nacida de nueva. Dios tumba paredes, pone puertas nuevas, edifica y dice, esto es mío. Por eso Jesús ama a la iglesia genuina. Jesús ama a los verdaderos cristianos. Y si tú ahorita andas, mi amigo, no te puedo decir hermano, mi amigo, mi amiga, con un pie dentro y un pie fuera, hoy es el día, como vimos la semana pasada, lo que decía Santiago, llora, arrepiéntete, lamentate y que tu gozo se convierta en tristeza ante Dios para que Dios te dé salvación. Humíllate y Él te exaltará. ¿Y qué pasa cuando una persona nace de nuevo? Bueno, se convierte parte de la iglesia. La iglesia viene de la palabra griega eklesia, que significa asamblea, grupo de personas, los míos, por decirlo así. Y lo vamos a ver estas dos distinciones. Hay algo llamado la iglesia universal y algo llamado la iglesia local. Vaya conmigo en Efesios 2, 19 al 22. Y mientras busca su lugar en esta porción de la Biblia, ¿qué le pareció esas pruebas de fe? Cuando se examina usted mismo, dice, ¿he reprobado esta prueba? O le dio alegría al ver que no soy perfecto, pero vamos bien, vamos por buen camino. Si tú eres alguien con una conciencia tierna, esto te debe fortalecer y decir, ¿sabes qué? Soy salvo, Dios está haciendo algo en mi vida, no dudo más de mi salvación. Efesios 2, 19 al 22. Cuando cristianos nacen de nuevo, se forma una iglesia. Pero mira lo que dice la Biblia en Efesios 2, 19 al 22 sobre la iglesia universal. Dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son, ¿qué? Familia de Dios. ¿Qué dice el 20? Todos juntos. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando éramos extraños, extranjeros, Dios nos adoptó y ahora somos de su familia en Cristo Jesús. Y lo que está haciendo está construyendo, es la ilustración que usa la Biblia, un templo donde todos formamos parte de ese templo. Y no solamente yo solo,
sino dice juntamente con todos los ciudadanos, somos conciudadanos de los santos. Eso es la iglesia universal. Todos los cristianos del mundo, así lo ve Dios, son mi iglesia. Y para ser parte de la iglesia universal, ¿qué tienes que hacer? Es automático. Al ser salvo, ya eres parte de la iglesia universal. La iglesia universal traspasa fronteras y está compuesta de todas naciones y lenguas. Por eso hemos tenido aquí estudiantes de Namibia, de Ghana, de diferentes países que dicen, yo le pertenezco a Cristo. Y son ellos, hermanos, parte de la iglesia universal. La iglesia universal, dice ahí, está construida sobre el fundamento de Jesús, los profetas y los apóstoles. Compartí esta semana la historia, hermano, de los apóstoles el sábado y les dio mucha risa a los hermanos de cómo es un apóstol. ¿Quién es un apóstol? Un apóstol es alguien que vio a Jesús, vivió con él. Pregunta, ¿hay apóstoles el día de hoy? No. ¿Quién fue el último apóstol? Pablo. Dice la Biblia como un abortivo, ya al final. Los profetas. ¿Quién fue el último profeta del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto? Juan el Bautista. Él fue el último de los profetas antes de que llegara el Señor Jesús. Y Jesús, que es el Hijo mismo de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? La iglesia universal está construida sobre las palabras de Dios dadas por sus profetas, apóstoles y finalmente Jesús. No podemos solamente juntarnos, vamos a decir este ejemplo, personas que nos gusta el fútbol y que le vamos a las Chivas, el rebaño sagrado. Ahorita estamos maldecidos, no hemos ganado en 2-3 meses. Pero no podemos juntarnos aficionados de las Chivas y decir, somos una iglesia. No estamos construidas sobre la palabra, ni la Biblia, es un club de personas. Y así hay muchas congregaciones que se dicen llamar iglesias, pero no tienen como fundamento la palabra de Dios. Tienen como fundamento, el carisma del predicador, el dinero de los que aportan, o solamente el nombre de la denominación por fuera. Pero por dentro, Jesús dice, esa no es una iglesia. De hecho, lo vemos en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Él escribe a las iglesias y dice, tú crees que estás vivo, pero estás muerto. Dices que eres iglesia, mas no lo eres. Y por eso te voy a vomitar de mi boca. La iglesia universal está construida en la Biblia. Y la iglesia universal es un fenómeno global que crece cada día y nadie lo ha podido detener. Ni la persecución, ni la pobreza, ni el diablo ha podido detener la iglesia. Por eso es que hasta aquí en Brownsville, Texas, donde siempre se tardan en llegar las cosas, ha llegado el Evangelio. Desde Jerusalén, tarde, pero llegó. Esa es la iglesia universal. Todos somos parte, los que hemos creído, parte de la iglesia universal. Y eso es automático. Pero la iglesia local. La iglesia local debemos buscar, eso no es automático. Tenemos que buscar intencionalmente ser parte de la iglesia local. Vaya conmigo a Romanos 16, 3 al 5, ahí en la Biblia. Aquí Pablo le escribe a una iglesia local. Romanos 16, versículos 3 al 5, la iglesia local. Y déjeme decirle, hermano, nosotros como Iglesia Logos amamos las iglesias locales. Amamos, nos da gozo que aquí a contraesquina hay una iglesia que se llama Iglesia Bautista Vida Nueva. Nos alegra eso. Es una expresión más del cuerpo de Dios. Nos alegra que esté Iglesia Bautista West Brownsville, que esté la Iglesia Bautista Valle del Rey, una iglesia hermana nuestra, Filadelfia. Nos alegra. Romanos 16, 3 al 5 dice así la palabra. Pablo, hablando a la iglesia, le dice, saluden a Priscila y a Aquila. Ya los vamos a ver en Hechos a esta pareja. Mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está ¿en dónde? En su casa. En la casa de Priscila y Aquila había una iglesia pequeña. A mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia.
Aquí está saludando a los hermanos y les dice, en la casa de Priscila y Aquila hay una iglesia. Y de hecho, esto lo vemos en el Nuevo Testamento. En Gálatas dice a las iglesias de Galacia. En Efesios dice a los santos que están en Éfeso. A Filipenses les dice a todos los santos en Cristo que están en Filipos. Y a los Colosenses les dice a los santos fieles, hermanos en Cristo, que están en las iglesias en Colosas. Sí, existe la iglesia global, pero hay iglesias locales. ¿Y qué hace la iglesia local? 3 cosas. Es sacrificial en su amor por otros cristianos. Nos debe costar algo, hermanos. Debe ser a veces un sacrificio, dar, amar, servir a nuestra iglesia local, a nuestros hermanos que Dios nos ha puesto alrededor. Cuando pasó, yo, hermanos, nací en México, me trajeron aquí. Yo soy lo que se considera un dreamer, de esos hijos de migrantes. Y cuando pasó esta ley de DACA, donde se podría aplicar para un permiso para estar legalmente, no tenía dinero. Me había quedado solo, solamente yo, mis hermanas y yo. Y la aplicación solamente era como $1,000. En ese 700 y algo, con el abogado casi $900 para tener DACA. Y no solamente era yo, sino mi hermana también. ¿Y qué hizo mi iglesia local, West Brownsville? Se pusieron a vender platos de comida, a entregar platos de comida para ayudarme a recaudar fondos para aplicar y obtener mi DACA. Eso es lo que hace una iglesia local. Va más allá. No, pastor, pero ¿por qué no le dieron del salario de West Brownsville? ¿Por qué no le dieron de los fondos de West Brownsville? Porque ellos entendieron a Dios lo que es de Dios. Y si vamos a servir, nos tiene que nacer a nosotros. Dar más todavía de lo que Dios requiere. La iglesia local es sacrificial en su amor por los cristianos. La iglesia local es intencional. ¿En qué? En construir una comunidad. Yo siempre digo esto. Yo no acepto como excusa en esta iglesia que digan, aquí no hay compañerismo. Sí lo hay, pero tal vez no estamos presentes. Sí la hay. No, es que yo me fui de Logos porque ahí nunca había compañerismo. Sí lo había, solamente que nunca estabas disponible. O elegías hacer otra cosa en vez de estar aquí los días miércoles. Me decían muchachos hace unas semanas, yo decidí hacer otra cosa en vez de venir a la iglesia y Dios me lastimó el tobillo. Dije, yep, he's gonna keep doing that. Lo va a seguir haciendo. El codo, el tobillo, el pescuezo. Lo que quieras, Dios te lo va a lastimar para que sepas, wow, tengo que estar con mi iglesia. Me está deseando lo peor, pastor. No, Dios se encargará de ti, don't worry. Pero es intencional formar una comunidad. No pasa por accidente. Y número 3, la iglesia local tiene una misión común, que es alcanzar nuestra ciudad. Está bien que tenemos Facebook, YouTube. Está bien que damos dinero a misioneros en España. Está bien. Pero Dios como iglesia nos ha llamado a Brownsville, Texas. Yo no soy pastor del Internet global. Yo soy pastor de esta comunidad local. Y nuestra misión es evangelizar esta ciudad, Brownsville, Texas. Permíteme compartirle unas excusas por las cuales las personas dicen, yo no quiero ser parte de una iglesia local. Número 1, es que Dios ya está conmigo donde sea, yo puedo ser cristiano sin una iglesia local. Dios está conmigo donde sea. ¿Es cierto eso? Sí, Dios está contigo donde sea. Si te vas a la playa, ahí está Dios también. Pero ¿puedo ser un cristiano fiel sin tener una iglesia local? No. Cuando Pedro estaba encarcelado, ¿qué hacía la iglesia? Oraba juntos, todos juntos. Cuando tuvieron que correr a Pablo de la ciudad de Tesalónica, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Estaba junta, orando por él, recaudando fondos para mandarle una ofrenda. Juntos. Sí, puedes ser cristiano, pero te preguntaría, ¿es real tu confesión de fe si tú no amas la iglesia que Dios ama? Número 2, otra excusa que he escuchado, es que ser parte ya de una iglesia local sería tomarse demasiado en serio esto del cristianismo. I'm not there yet, todavía no llego ahí, es tomar esto demasiado en serio.
el momento que tú te entregaste a Cristo, lo tomaste en serio. Porque con Cristo no hay a mitad. Con Él estás caliente o estás frío, sí o no. ¿Le perteneces o eres su enemigo? Así lo ha dicho Él. No es de tomarlo más en serio, es ya lo tomaste en serio. Número 3, otra excusa que he escuchado. Es que no creo que seré un buen miembro de la iglesia. No sabes todavía. ¿Lo has intentado? ¿Estás seguro? El fruto del Espíritu es el dominio propio. Puedes controlarte, puedes ser disciplinado. Y la última excusa que he escuchado es que la iglesia local está llena ¿de qué? De hipócritas. Y diríamos, sí, y ahí cabes tú también. Hay mucho espacio, mira cuántas sillas. La palabra hipócrita quiere decir actor. Y muchas veces todos caemos en actuar como inconversos. Pero el punto es que vamos creciendo. Vamos dejando atrás ese hombre muerto, el hombre antiguo. Y puede que haya tiempo donde... A mí me pasaba, hermano. Yo siempre les digo ese ejemplo. Una vez iba entrando a una iglesia y pues yo estoy un poquito fastidioso. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días y así. Cuando voy a iglesias nuevas. Y fui a saludar y en vez de darme la mano como hombre, me dio los deditos como señorita. Un hermano, ya grande, diácono, ungido, hombre de Dios. Y si no me quiere saludar, pues no me salude, pero no por eso voy a dejar de ir a la iglesia. Porque ¿entre quién es la relación eterna? Entre mí y mi Dios. ¿Cuál es el peligro de no unirse a una iglesia local? Primera de Corintios nos dice en capítulo 12, busque por favor en su Biblia y vea aquí en la pantalla, ya para empezar a terminar, que tenemos hoy la Santa Cena. Primera de Corintios 12, 14 al 18. ¿Cuáles son los peligros de no unirse a la iglesia local? Dice así Pablo, hablando de la iglesia, con esta metáfora de un cuerpo. Dice, porque el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según a Él le agradó. Todos somos partes de este cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Es que yo soy la oreja, nadie me pone atención. Es que yo soy las manos, yo soy el que hago todo. Es que yo soy la espalda, yo llevo toda la carga. Es que yo soy el pelo, por eso siempre me estoy cayendo en pecado. Me gustan las ilustraciones de Pablo. ¿Qué puede pasar si no eres parte de una iglesia local? Te estás literalmente zafando del cuerpo. ¿Y qué pasa cuando una parte del cuerpo se zafa del resto del cuerpo? Se muere. Se muere. ¿Cuáles son los peligros? 1, carecemos de los dones espirituales de otros cristianos. En la clase de fundamentos van a ver eso de los dones espirituales. Y entendemos que no hay una persona que tenga todos los dones espirituales. Ese fue Cristo Jesús, el único, que es Dios. Porque Él es el que los da. Pero vamos a decir que tú tienes el don de evangelismo, pero no tienes el don del ánimo. Vas a evangelizar. Arrepiéntanse, pecadores. No queremos, váyanse todos al infierno. Necesitas a alguien que dé ánimo. Espérame, les animo que consideren. Les animo que piensen lo que está hablando este hermano. Necesitamos que nos ayuden. Tal vez tú tengas el don de la predicación, pero no tienes el don de servicio. ¿Qué vas a hacer? Te vas a convertir en una persona que le gusta que todos le aplaudan, porque no sabe lo que es lavar un toilet. Necesitamos los dones de los demás. Y cuando estás solo, careces de eso. Número 2, cuando no eres parte de una iglesia local, no tienes algo que se llama responsabilidad. Accountability. Rendir cuentas a alguien más. ¿Y que no rindes cuentas a nadie? Más probable
que caigas en pecado? Las ventanas. Más probable que caigas en pecado cuando nadie te está discipulando, hablando contigo, preguntándote, oye, caíste la semana pasada, ¿qué has hecho ahora cuando caíste? No hay accountability. Cuando no eres parte de una iglesia local, no cuentas con la protección de un pastor local. Dios a los pastores nos ha encargado alimentar a las ovejas, proteger a las ovejas, orar por las ovejas, interceder. Dice la Biblia que Dios a nosotros los pastores nos va a juzgar doblemente por lo que hicimos nosotros y por lo que enseñamos a ustedes. Y cuando no eres parte de una iglesia, no tienes esa protección pastoral, te vas a convertir en una oveja errante. Esa es la ilustración literal del pastor con las ovejitas en el rebaño. Y siempre pasa que una ovejita se va y no nos damos cuenta. Y ahí va el pastor, deja el rebaño cuidado y va por la oveja porque la va a proteger ¿de qué? De lobos rapaces, de animales que la quieren destruir. Me ha pasado esto, que jovencitas que Dios me ha dado la oportunidad de pastorear o servir, ministrar, se enamoran y se apartan del grupo y andan de novia. Es que lo voy a alcanzar para Cristo. Así no se alcanzan. It's not the best idea. Es que yo vi que funcionó para esta persona. Dios da gracia, pero esa no es la regla, es la excepción. Y he visto que en vez de ella cambiarlo a él la cambia a ella. Siempre pasa. No contamos con la protección de un pastor. Nos sucedió cuando era pastor de jóvenes, ¿te acuerdas? Que fuimos a Sonic, antes nos llevábamos a jugar voleibol cada viernes a los jóvenes. Y pues es difícil, tenía que 23, 24, y estoy acá con el grupo de jóvenes porque no saben jugar voleibol. Le pegan y ahí están, y le pegan y no pasa nada. Todo estoy cuidando que nadie se lastime. Y se me pasa, y volteo para atrás y veo a dos jovencitas de high school y hay dos pelados ahí viéndolas, platicando con ellas, hombres, barbones, peludos, feos. Decía el pastor, prietos. Le digo a Carlita, I gotta go. Voy para allá. ¿De qué están hablando, muchachos? No, es que las estamos invitando a una confraternidad de iglesias. Mira, invítame a mí. Yo soy predicadora, me gusta ir a confraternidades de jóvenes. No, está bien, está bien. Y se van. Digo, tengan cuidado, muchachas. Estos son lobos. Confraternidad de jóvenes, por favor. Cuando no somos parte de una iglesia, no nos puede proteger un pastor. Y 4, ¿qué es el peligro de no unirse a una iglesia local? Estamos en desobediencia a Dios. Porque Él es el que nos ha dicho en Hebreos 10, 24 a 25, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos con la iglesia local, se entiende, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca, el día en que regresará Cristo Jesús. Es desobedecer a Dios, no ser parte de una iglesia local. ¿Y cuáles son los beneficios entonces? Con esto cierro. Varios beneficios de ser parte de una iglesia local. Hay un discipulado genuino. Alguien se acerca a ti y dice, con las próximas 8 o 10 semanas nos vamos a reunir una vez a la semana mínimo y vamos a hacer vida juntos. Te voy a enseñar la palabra de Dios y te voy a ayudar a que rindas cuentas y para que crezcas en tu fe. Eso pasa en una iglesia local. 2, pastoreo genuino. Yo no creo en celebridades, de pastores celebridades. Yo no creo en eso. De que el pastor tiene seguridad, bodyguards para que no te acerques a él. Yo lo he visto, yo no creo en eso. No somos superestrellas, no somos ídolos, celebridades, no somos nada más que hombres que le están obedeciendo a Dios. Y en una iglesia local hay un pastoreo genuino. Si tú me hablas, yo te voy a contestar. Si me hablas tarde, tal vez no te conteste, a lo mejor mañana, pero te voy a regresar la llamada. Porque ya estamos en casa, estamos con mi esposa, vamos a dormir todos. Me ha tocado que siempre los jóvenes son los que me hablan. Pastor, 911, emergency, answer my calls, please. Le hablo, ¿qué pasó?
No, es que ando un poquito enojado con una hermana de la iglesia. No, hombre, amigo, por favor. Bueno, vamos a hablar de esto. Pero hay un pastoreo genuino. 3, hay enseñanza genuina en una Biblia local, en una iglesia local. Enseñanza bíblica. Muchos de ustedes han llegado aquí, ¿por qué? Les gusta que se enseñe la Biblia. ¿A poco tú te quieres hacer el esfuerzo, levantarte temprano, no dormiste casi nada anoche, te venías peleando con la esposa y los hijos en el auto en camino para acá, para que Pastor Manny hable de su perrita Sandy? Para que Pastor Manny hable de sus vacaciones la semana pasada. No, tú tienes sed de la palabra, yo también. Y en una iglesia local hay enseñanza genuina. En una iglesia local también encontrarás 4, responsabilidad genuina, accountability, lo que ya hablamos. Encontrarás también compañerismo genuino, que hay personas que quieren pasar tiempo contigo. Yo ya ungí a mi apóstol de dónde vamos a comer. Este hombre le sacaron una muela, ni puede abrir la boca. Y todavía dice, ¿vamos a comer o qué? Porque es un compañerismo genuino en una iglesia local. Así son todos los regios, ¿verdad? Amén. En una iglesia local encontrarás oración genuina. Aquí hemos impuesto manos. Hay fotos y no me gusta que tomen fotos cuando estamos orando por personas, pero se hace. I understand. Aquí hemos puesto manos en personas para que Dios les sane, les ayude y Dios ha contestado. Aquí hemos visto la mano de Dios moverse porque hemos orado juntos. Dios, ayúdanos, Dios, ayúdanos, Dios, ayúdanos. Y Dios lo ha hecho. En una iglesia local vas a encontrar, por último, adoración genuina. No fingida. Esto de, iglesia, buenos días, alegre el pueblo del Señor, amén. ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? O tu matrimonio está fallando, o tu mamá se está muriendo de cáncer. ¿Qué no fingimos? Ni vamos a fingir. En una iglesia local debe haber adoración genuina, donde quitamos el enfoque de nosotros porque duele demasiado y enfocamos todo en Jesús, que merece toda nuestra adoración. Jesús ama a una iglesia genuina. Por gracia de Dios, queremos que Logos siempre sea una iglesia genuina. Y queremos que tú formes parte de esta iglesia genuina. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor. Ahora nos preparamos en nuestros corazones para participar de tu Santa Cena, sabiendo que esto no es fingido, Señor, que es un tiempo de examinación, es un tiempo de adorarte como tú te mereces, es un tiempo de recordar el más grande sacrificio, que tú entregaste tu cuerpo y tu sangre por nosotros. Y es un recordatorio de que pronto vienes por tu iglesia. Vamos a seguir todos orando ahí en privado, ese tiempo de reflexión. Y mientras estamos orando, dando gracias a Dios, permítame leerle esta porción. Solamente escuche, dice así. De manera que él coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, sin ser cristiano, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos ya duermen o han muerto. Tomemos este tiempo para examinarnos y después, con gozo, celebramos la Santa Cena.